En abril de 1945, Benito Mussolini era un dictador derrotado que intentaba escapar del norte de Italia. El régimen fascista había colapsado y el líder que había gobernado con autoridad absoluta buscaba huir disfrazado, acompañado por un pequeño grupo de seguidores leales. Lo que había sido poder y control se convirtió en miedo y desesperación en sus últimas horas. La situación militar era irreversible. Las tropas alemanas se retiraban, los partisanos dominaban las carreteras y la población esperaba un ajuste de cuentas. Mussolini sabía que no tendría negociación posible ni refugio seguro. El objetivo era escapar hacia Suiza, pero cada kilómetro lo acercaba más a su captura. Clara Petacci, su amante, insistió en permanecer a su lado hasta el final, asumiendo el mismo riesgo mortal. ¿Qué decisiones tomó Mussolini en esas últimas horas? ¿Qué errores lo llevaron directo a los partisanos? ¿Cómo terminó el día final del dictador fascista? El ocaso del Duce, el poder vacío frente a la derrota. En la primavera de 1945, la República Social Italiana enfrentaba su disolución definitiva. La estructura militar que sostenía al régimen se fragmentaba con rapidez bajo la presión combinada de los ejércitos aliados. El Frente Sur, que había sido reforzado en torno a la línea gótica, dejó de ser una defensa organizada tras la ofensiva lanzada a comienzos de abril. La resistencia alemana y fascista se derrumbó en pocos días frente a la superioridad material y aérea de británicos, estadounidenses y polacos. Con la caída de Bolonia el 21 de abril, las tropas alemanas recibieron órdenes de replegarse hacia Austria y Alemania, esperando entregarse a los aliados occidentales antes de que lo hiciera el Ejército Rojo. El vacío de poder fue aprovechado por las formaciones partisanas que ocuparon ciudades, tendieron emboscadas en carreteras estratégicas y consolidaron comités de liberación como autoridades de facto en Lombardía y el Véneto. La administración fascista dejó de funcionar como aparato coherente. En el norte, las oficinas ministeriales se encontraban paralizadas, los funcionarios huían o se ocultaban y las comunicaciones oficiales quedaban interrumpidas durante días enteros. El Estado, reducido a su mínima expresión, apenas existía más allá del nombre, y en su interior Benito Mussolini se mantenía formalmente como jefe del régimen, aunque hacía tiempo que había perdido toda capacidad de decisión efectiva. Desde su rescate en el Gran Sasso en septiembre de 1943, había sido reinstalado en el poder por decisión de Hitler, pero su figura se había transformado en un símbolo vacío, sostenido por la voluntad alemana más que por la autoridad personal que había ejercido en el pasado. Su deterioro físico era evidente. Los problemas gástricos que padecía desde hacía años se habían agravado hasta causarle dolores constantes y pérdida notable de peso. Sus rasgos se veían hundidos, la voz debilitada, y su presencia pública era cada vez más esporádica. Durante las sesiones de trabajo apenas lograba mantener la atención durante algunos minutos antes de caer en largos silencios. La energía que en décadas anteriores lo había convertido en un líder omnipresente se reducía ahora a breves accesos de irritación seguidos por apatía prolongada. En el plano político, la iniciativa había pasado por completo a otros actores. Los jerarcas fascistas discutían en reuniones improvisadas sobre cómo proceder mientras el avance aliado se acercaba a Milán. Las opciones se limitaban a dos caminos: una retirada hacia el norte o algún tipo de negociación a través de los partisanos. La primera alternativa, presentada bajo la idea del reducto alpino en el Valtellina, pretendía organizar una defensa final en las montañas, convertidas en fortaleza natural. Alessandro Pavolini fue el principal defensor de este plan, insistiendo en que sería posible resistir con un núcleo de fieles armados. Sin embargo, otros dirigentes lo consideraban impracticable ante la falta de recursos, armas y voluntad popular. La segunda opción era un acercamiento directo al Comité de Liberación Nacional, que ya controlaba amplias zonas del norte, pero esta idea chocaba con la negativa de Mussolini, para quien cualquier intento de negociación equivalía a una rendición deshonrosa. El traslado del dictador a Milán, el 18 de abril desde Gargnano, reflejó la búsqueda de una cercanía ilusoria al poder. En la capital lombarda aún quedaban tropas alemanas y ministerios que funcionaban de manera intermitente.
El contacto con oficiales nazis le ofrecía la sensación de no estar completamente abandonado, aunque en la práctica los mandos alemanes ya se preparaban para evacuar la región. La presencia de Mussolini en Milán coincidió con las últimas reuniones formales de su gabinete entre el 22 y el 25 de abril. Aquellas sesiones, desarrolladas en medio de la confusión y la falta de coordinación, pusieron en evidencia la parálisis del régimen. Cada ministro proponía soluciones contradictorias, desde iniciar conversaciones inmediatas con los partisanos hasta preparar rutas de fuga hacia Suiza. Ninguna propuesta alcanzaba consenso y las discusiones terminaban sin resoluciones operativas. El 25 de abril por la mañana, en la prefectura de Milán, Mussolini recibió a varios dirigentes del régimen. El ambiente era tenso, dominado por la conciencia de que la insurrección general ya había sido proclamada en todo el norte. El ministro de Asuntos Exteriores, Serafino Mazzolini, abogó por establecer contactos con el Comité de Liberación Nacional para evitar más derramamiento de sangre y salvar a la población civil de una destrucción innecesaria. Su planteamiento encontró eco en algunos asistentes, pero el dictador lo rechazó de inmediato, alegando que significaría aceptar la capitulación. La decisión respondía más a una preocupación por la imagen personal que a una valoración militar de la situación. Ese mismo día, el arzobispo de Milán, cardenal Ildefonso Schuster, se reunió con Mussolini en un intento de mediación. El cardenal transmitió la exigencia de rendición incondicional por parte de los líderes de la resistencia, respaldados por el control efectivo de la ciudad y sus accesos. La presencia de oficiales alemanes en el encuentro dejó en claro que el interés de Berlín ya no incluía sostener al duce. Los nazis habían decidido priorizar su repliegue hacia el norte y no estaban dispuestos a comprometer tropas en defensa de un régimen agotado. Mussolini escuchó las condiciones sin ofrecer respuesta clara, limitándose a señalar que debía consultar con sus aliados. La reunión terminó sin avances y con la sensación de que el desenlace estaba cada vez más próximo. Por la tarde, en una nueva reunión de gabinete, se discutió la posibilidad de huir hacia Suiza. Varios jerarcas argumentaron que el régimen había dejado de existir en la práctica, pues las principales rutas estaban bajo control partisano y el ingreso de los aliados en Milán era cuestión de horas. Mussolini permaneció casi todo el tiempo en silencio. Evitaba comprometerse con alguna estrategia concreta y solo intervenía para rechazar cualquier forma de rendición formal. Repetía que no deseaba caer prisionero y que debía encontrar una salida personal. Su ambigüedad acentuó la sensación de abandono entre los ministros, que comenzaron a dispersarse por la ciudad en busca de escondites o rutas de escape individuales. Esa noche, el dictador tomó la decisión de abandonar Milán. Tras más de 20 años de dominio absoluto, el hombre que había dirigido a Italia desde el balcón del Palazzo Venezia se preparaba para marcharse sin escolta oficial, confiando en la protección que aún podían ofrecer los alemanes. Su salida marcaba no solo el colapso de la República Social Italiana, sino también la evidencia de que su figura había perdido todo poder real. La última jornada de Mussolini como gobernante no terminó con proclamas ni discursos, sino con la preparación silenciosa de una huida que lo convertiría en fugitivo dentro de su propio país. La huida hacia el norte, el dictador disfrazado entre sombras. La noche del 25 de abril de 1945, Benito Mussolini abandonó Milán acompañado de Clara Petacci. La insurrección general proclamada por el Comité de Liberación Nacional había convertido a la ciudad en escenario de enfrentamientos y controles, mientras las tropas alemanas emprendían su retirada hacia el norte. Permanecer en la capital lombarda equivalía a una captura inmediata, por lo que el dictador decidió unirse a una columna de la Wehrmacht que se dirigía hacia la frontera suiza. Con él viajaban jerarcas fascistas, familiares y colaboradores que buscaban refugio bajo el amparo de los uniformes alemanes. El convoy estaba formado principalmente por camiones de artillería antiaérea al mando del teniente Fritz Birzer. A esta fuerza se sumaron automóviles con altos funcionarios italianos y camiones cargados de pertenencias personales. Entre los fugitivos se encontraba Alessandro Pavolini, secretario del Partido Fascista Republicano, junto a otros dirigentes que esperaban encontrar en el exilio una alternativa a la inminente derrota.
Las familias transportaban maletas con ropa, objetos de valor y dinero en efectivo, conscientes de que aquello representaba su única garantía de supervivencia. Mussolini buscó ocultar su identidad. Se afeitó la cabeza, vistió un abrigo largo de oficial alemán, se cubrió con casco y gafas oscuras y portó documentación falsa que lo presentaba como suboficial. Sin embargo, su apariencia no resultaba convincente. Las facciones que habían ocupado durante años los carteles y noticieros eran demasiado conocidas, y su porte encorvado lo distinguía de los jóvenes soldados que lo rodeaban. Clara Petacci, en contraste, rechazó cualquier intento de disfraz. Vestía un abrigo de piel y joyas visibles, lo que la convertía en una figura llamativa en medio de un grupo heterogéneo de fugitivos. Su determinación de acompañar a Mussolini en todo momento la llevó a ignorar recomendaciones de huir con su familia o adoptar una apariencia discreta. La columna emprendió la marcha hacia Como. Las carreteras del norte de Italia se encontraban en estado de confusión. Los partisanos habían organizado controles variables que aparecían y desaparecían con rapidez, obligando a los vehículos a presentar documentos o salvoconductos. Los alemanes confiaban en la fuerza de su uniforme para atravesar estas rutas, aunque eran conscientes de que el riesgo aumentaba con cada kilómetro. A lo largo del trayecto, los habitantes de pueblos y aldeas observaban con recelo la caravana. Se sospechaba que entre los soldados en retirada viajaban jerarcas fascistas, aunque aún no se conocía con certeza el paradero del Duce. El desorden interno reflejaba el colapso del régimen. El convoy no respondía a una planificación unificada, sino a la acumulación de intereses individuales. Algunos viajaban armados, otros transportaban bienes ocultos, y todos dependían de la cobertura simbólica que ofrecía la bandera alemana. La prioridad de la Wehrmacht no era proteger a los italianos, sino llegar a Austria para rendirse a los aliados occidentales. Los fascistas se encontraban así en una posición secundaria, tolerados como acompañantes en una retirada cuyo objetivo no incluía garantizar su seguridad. Mussolini permanecía en silencio, oculto en la parte trasera de un vehículo. Sus intervenciones se reducían a gestos o frases breves, sin tomar iniciativa. El control de la marcha recaía en los oficiales alemanes y en figuras como Pavolini, que aún defendía la idea de un reducto en los Alpes. La diferencia con Clara Petacci era notable. Ella se mostraba visible, conversaba con soldados y acompañantes en las paradas y mantenía un comportamiento que llamaba la atención. Su atuendo y actitud subrayaban la excepcionalidad de su vínculo con Mussolini, quien, disfrazado, intentaba pasar inadvertido. A medida que el convoy avanzaba hacia el norte, los controles partisanos se intensificaban. En localidades próximas al lago de Como se instalaron barricadas improvisadas. Los alemanes exhibían documentos y mantenían un tono de autoridad para imponer su paso, logrando en ocasiones evitar detenciones. Sin embargo, el margen de movimiento se estrechaba. Cada control representaba la posibilidad de ser descubierto, y los rumores sobre la presencia de altos dirigentes fascistas en fuga circulaban entre las brigadas de resistencia. El 26 de abril, el convoy bordeó la orilla del lago de Como. El entorno mostraba villas señoriales, caminos estrechos y colinas cubiertas de vegetación, pero detrás de esa apariencia tranquila se desplegaba una vigilancia constante. Los partisanos habían recibido informes sobre movimientos inusuales y estaban atentos a cualquier detalle. Dentro de la columna, las familias italianas ocultaban sus joyas y dinero, mientras algunos hombres escondían armas cortas. Los soldados alemanes observaban con tensión los márgenes de la carretera, conscientes de que cualquier control podía detener su avance. Mussolini seguía encogido bajo el casco. Ya no era el jefe de Estado que aparecía en discursos multitudinarios, sino un pasajero silencioso en un camión militar. Su disfraz no lograba integrarlo en el grupo de soldados, y su figura resultaba demasiado reconocible. El contraste con su pasado inmediato era absoluto. Del balcón del Palazzo Venezia a una posición marginal en un convoy sin rumbo claro. La noche del 26 al 27, la columna descansó en la zona de Menaggio, en la ribera occidental del lago. Se establecieron puestos de guardia alemanes, aunque con vigilancia limitada. La prioridad era seguir avanzando al amanecer, no asegurar un campamento estable.
En paralelo, las brigadas partisanas de la región reforzaron los controles, alertadas por las noticias de movimientos sospechosos. Al día siguiente, 27 de abril, el convoy retomó la marcha hacia Dongo. La proximidad de la frontera suiza alimentaba la esperanza de los fugitivos. No obstante, la presión de los grupos de resistencia se intensificaba. El trayecto por la orilla del lago, antaño ruta de turismo, se convirtió en un corredor vigilado, con puestos de control que reducían cada vez más el margen de escape. Mussolini permanecía oculto en su vehículo sin expresar decisiones ni mostrar iniciativa. Clara Petacci seguía a su lado, visible y decidida a no separarse. El convoy avanzaba lentamente por carreteras serpenteantes, consciente de que en cualquier momento podía encontrarse con un control partisano capaz de poner fin a la huida. El desenlace parecía aproximarse con cada curva del camino, mientras la frontera seguía siendo una meta incierta. La captura en Dongo, el rostro descubierto bajo un casco alemán. En la mañana del 27 de abril de 1945, la columna alemana en la que viajaban Benito Mussolini, Clara Petacci y varios jerarcas fascistas avanzaba por la orilla occidental del lago de Como. El objetivo era alcanzar la frontera suiza, última esperanza de escapar del territorio italiano. Sin embargo, el control partisano en la región se intensificaba. La 52 Brigada Garibaldi había recibido informes sobre convoyes sospechosos que transportaban fugitivos italianos entre tropas alemanas en retirada. En la localidad de Muso, próxima a Dongo, los partisanos instalaron un control de carretera. El puesto estaba dirigido por Pier Luigi Bellini del Stel y Urbano Lazzaro, conocido con el nombre de Guerra Vil. La orden era revisar todo vehículo en dirección al norte y detener a cualquier italiano que intentara camuflarse entre soldados alemanes. Alrededor del mediodía, la columna encabezada por los camiones de artillería alemana llegó al lugar. Los oficiales del Reich, acostumbrados a imponer autoridad, intentaron presentar la caravana como una unidad regular en retirada. Mostraron salvoconductos y documentación en regla, pero la tensión era evidente. Los partisanos notaron irregularidades en el convoy. Algunos de los viajeros no tenían el aspecto de militares experimentados. Sus posturas, su nerviosismo y la calidad dudosa de los documentos llamaron la atención. Urbano Lazzaro ordenó un registro exhaustivo. Uno a uno, los ocupantes descendieron de los vehículos para mostrar sus papeles. Los primeros resultaron ser alemanes auténticos, con acento y comportamiento que no despertaron sospechas. Sin embargo, en la parte trasera de un camión apareció un grupo de individuos con aspecto civil y uniformes mal ajustados. Fue entonces cuando Lazzaro reparó en un hombre que permanecía sentado con la cabeza baja, un casco de acero y un abrigo militar demasiado holgado. El rostro le resultaba familiar, la mandíbula prominente y los rasgos marcados coincidían con los que había visto en carteles de propaganda durante años. Pidió que el hombre se levantara. Este obedeció lentamente, sin pronunciar palabra. Lazzaro lo observó de cerca y lo identificó. Era Benito Mussolini. La confirmación se transmitió de inmediato al comandante Bellini y la noticia se extendió con rapidez entre los partisanos. Tras años de combate, tenían bajo custodia al dirigente máximo del régimen fascista. Mussolini no opuso resistencia. No intentó escapar ni buscó refugio entre los soldados alemanes. Permanecía en silencio, con gesto ausente y mirada fija en el suelo. La pasividad contrastaba con las reacciones de los jerarcas que lo acompañaban. Algunos ofrecieron dinero y joyas a cambio de libertad. Otros insistieron en que eran funcionarios sin responsabilidad militar. Alessandro Pavolini fue reconocido de inmediato y arrestado. Buffarini Guidi, ministro del Interior, también fue identificado y puesto bajo custodia. El grupo de prisioneros incluía ministros, altos funcionarios y dirigentes del partido, el núcleo político que había sostenido a la República Social Italiana en sus últimos meses. Los oficiales alemanes, por su parte, no intervinieron. El teniente Fritz Birser declaró que su misión se limitaba a trasladar a sus hombres hacia Austria y que los italianos se habían agregado sin autorización formal. La Wehrmacht no mostró intención de defender a Mussolini ni a los jerarcas. Su prioridad era proseguir hacia el norte y rendirse a las fuerzas aliadas occidentales. La indiferencia alemana confirmó el aislamiento definitivo del Duce.
Clara Petacci, que viajaba en otro vehículo, exigió permanecer junto a Mussolini. Fue arrestada con él, ignorando las advertencias de que podía escapar si se apartaba. Su decisión la situó entre los prisioneros bajo vigilancia armada. Los fascistas detenidos fueron desarmados, cacheados y conducidos hacia el interior de Dongo. La población local, alertada por el movimiento inusual en la carretera, comenzó a concentrarse en torno al lugar. Reconocieron a varios dirigentes capturados y los increparon abiertamente. Pavolini fue insultado por lugareños que lo identificaron como figura destacada del régimen. Mussolini fue trasladado a un edificio del pueblo para ser vigilado de manera más estricta. La noticia de su captura se difundió en cuestión de horas. Los partisanos transmitieron el acontecimiento por radio clandestina y por mensajeros al mando superior de la resistencia. La detención no solo afectaba al dictador, sino a la mayoría del último gobierno fascista. En pocas horas, el régimen se redujo a un grupo de hombres desarmados bajo custodia de brigadas locales. El convoy alemán, liberado de la presencia de los italianos, continuó su marcha hacia el norte. Los oficiales respiraron aliviados al dejar atrás la responsabilidad de Mussolini. La separación selló el colapso de la alianza entre fascismo italiano y nazismo alemán en suelo italiano. En Dongo, los partisanos iniciaron interrogatorios preliminares. Registraron nombres, cargos y posiciones de cada detenido. La magnitud del arresto se comprendió de inmediato. Tenían bajo custodia al Duce y a la cúpula de la República Social Italiana. Mussolini, sentado en silencio, evitaba mirar a sus captores. No pronunció defensa ni petición alguna. La ausencia de palabras contrastaba con las súplicas de otros jerarcas que buscaban salvar sus vidas. Clara Petacci se mantenía junto a él, visiblemente afectada, pero decidida a no separarse. La captura en Dongo puso fin a la huida iniciada en Milán 2 días antes. La frontera suiza estaba a escasos kilómetros, pero resultó inalcanzable. Un control improvisado de una brigada partisana bastó para detener la fuga y poner al dictador en manos de sus adversarios. La noticia viajó rápido hacia los mandos superiores del Comité de Liberación, donde comenzaron a discutirse las opciones sobre el destino de los prisioneros. La noche en Bonzanigo, el prisionero silencioso. Tras la captura en Dongo, Benito Mussolini y Clara Petacci fueron trasladados a la aldea de Bonzanigo, en el municipio de Mezzegra, junto al lago de Como. La 52 Brigada Garibaldi decidió alejarlos del núcleo urbano y confinarlos en una granja local, elegida por su aislamiento y por la facilidad de mantener la vigilancia sin riesgo inmediato de rescate. El lugar, una construcción sencilla de piedra, contaba con una habitación pequeña y mobiliario escaso, suficiente para mantener a los prisioneros bajo control hasta recibir instrucciones de los mandos superiores de la resistencia. El traslado se efectuó al anochecer del 27 de abril. Mussolini viajó en silencio, sin intercambiar palabras con sus custodios, mientras Clara Petacci lloraba durante el trayecto. Al llegar a la granja, fueron conducidos a la habitación destinada a su encierro y quedaron bajo guardia permanente. La escena contrastaba con la magnitud política del personaje detenido. El dirigente, que había gobernado Italia durante más de 2 décadas, se encontraba ahora recluido en un espacio reducido, rodeado por jóvenes partisanos armados. Los testimonios recogidos posteriormente coinciden en describir a Mussolini como un hombre abatido. Se sentó contra la pared, con la cabeza baja, evitando el contacto visual. Apenas murmuraba frases cortas, sin intención de diálogo. Clara Petacci, en cambio, se mantuvo activa, aferrada a su brazo, tratando de hablar con los guardianes. Les pedía clemencia y recordaba la condición de jefe de Estado que había ostentado su compañero, como si ese argumento pudiera asegurar un trato diferente. Al no obtener respuesta, recurría al llanto y a la promesa de no separarse de él bajo ninguna circunstancia. Durante las primeras horas de encierro, Mussolini ofreció a los partisanos oro y dinero escondidos en distintos lugares, intentando negociar su liberación y la de Clara. Aseguró conocer la ubicación de depósitos de metales preciosos y divisas pertenecientes al régimen. La propuesta fue rechazada sin titubeos. Para los guardias, muchos de ellos con familiares muertos en combates o represalias, cualquier compensación material carecía de sentido. En otros momentos,
El prisionero preguntó por el paradero de su esposa Rachele y de sus hijos. Habló de Romano, dedicado a la música, y de Eda, viuda de Galeazzo Ciano, ejecutado en 1944. Sus referencias familiares mostraban una preocupación privada, distante de la retórica política que lo había caracterizado en el pasado. Los guardianes escuchaban en silencio, sin ofrecer respuestas. Mientras tanto, los responsables de la brigada debatían sobre el destino de los prisioneros. Algunos defendían la conveniencia de un juicio público que permitiera documentar los crímenes del régimen y legitimar el nuevo poder. Otros insistían en la necesidad de actuar con rapidez, recordando que en septiembre de 1943 un comando alemán había rescatado a Mussolini del Gran Sasso. Temían que, si se prolongaba la detención, algo similar pudiera repetirse, pues todavía había unidades alemanas en retirada en la región del lago. El recuerdo de aquella operación condicionaba las deliberaciones. Aunque en abril de 1945 el Reich estaba en plena descomposición, persistía la preocupación de que se organizara un intento desesperado de liberación. La cercanía de columnas alemanas que buscaban llegar a Suiza reforzaba esa posibilidad. Los partisanos concluyeron que cada hora añadía riesgo, lo que aumentaba la presión sobre las decisiones que debían tomarse. En el interior de la granja, Mussolini seguía inmóvil. Su figura silenciosa contrastaba con la agitación de los jerarcas detenidos en Dongo, que habían reaccionado con súplicas y protestas. Clara, agotada, alternaba llantos con ruegos. En un momento pidió a los guardianes que la ejecutaran a ella y perdonaran a Mussolini sin obtener respuesta. La tensión se incrementaba entre los jóvenes combatientes, que no sabían si considerarla cómplice política o acompañante sin responsabilidad. A medianoche llegaron mensajes desde Milán. El Comité de Liberación Nacional del norte de Italia estaba informado de la captura y discutía la resolución final. Algunos de sus dirigentes proponían trasladar al prisionero a la capital lombarda para presentarlo públicamente, mientras otros defendían la ejecución inmediata. Las órdenes eran ambiguas y la decisión quedó aplazada. En la práctica, los partisanos de Bonzanigo debían mantener a Mussolini bajo custodia hasta recibir instrucciones claras. Para evitar cualquier intento de liberación, se reforzó la vigilancia. Se establecieron turnos permanentes frente a la puerta y la ventana de la habitación. La familia propietaria de la casa se mantuvo apartada, limitándose a proporcionar comida y agua, mientras la presión sobre los custodios aumentaba. La posibilidad de un ataque alemán, aunque incierta, obligaba a mantener el máximo estado de alerta. Mussolini pidió papel y lápiz varias veces, con la intención de escribir. Los partisanos rechazaron la solicitud. En una sola ocasión consiguió redactar unas frases en un papel suelto, que no se conservaron completas. Según algunos testimonios, se trataba de apuntes dispersos sobre su trayectoria y sobre cómo creía que sería juzgado por la historia. El gesto reflejaba su desconexión de la situación inmediata y su refugio en pensamientos aislados. La madrugada del 28 de abril transcurrió sin incidentes externos. Dentro de la habitación, la escena se mantuvo inalterada. Un dictador en silencio, una compañera que no dejaba de suplicar y unos guardianes que observaban con distancia. Para los jóvenes partisanos, muchos de ellos campesinos y obreros, la imagen resultaba reveladora. El hombre que había gobernado con discursos multitudinarios se encontraba reducido a prisionero indefenso en una granja apartada. Al amanecer, llegó la orden de mantener la custodia hasta la llegada de un enviado del Comité de Liberación Nacional del norte de Italia. La instrucción no resolvía la cuestión de fondo, pero confirmaba que el desenlace estaba próximo. Los guardias permanecieron en alerta, vigilando la carretera ante la posibilidad de un movimiento inesperado. En el interior, Mussolini continuaba sentado con la mirada baja, mientras Clara insistía en obtener una respuesta que no llegaba. La ejecución en Giulino, la ráfaga que apagó al tirano. En la mañana del 28 de abril de 1945, mientras Benito Mussolini permanecía bajo custodia en Bonzanigo, el Comité de Liberación Nacional del norte de Italia, reunido en Milán, resolvió su destino. Tras largas discusiones nocturnas, la orden transmitida fue inequívoca: ejecución inmediata. Se descartó un juicio formal por considerarlo inviable en medio de la situación militar.
El recuerdo de su rescate en el Gran Sasso en septiembre de 1943, sumado al riesgo de una operación alemana en la zona del lago de Como, inclinó la balanza hacia una solución rápida. Los principales dirigentes de la resistencia, entre ellos Luigi Longo, Sandro Pertini y Leo Valiani, coincidieron en que mantenerlo con vida suponía un peligro político y militar. Mientras permaneciera prisionero existía la posibilidad de que sus seguidores intentaran liberarlo o de que su figura continuara sirviendo como punto de referencia para los fascistas supervivientes. Además, la información recibida desde distintas brigadas alertaba de movimientos alemanes en dirección al norte, lo que reforzó la necesidad de actuar con celeridad. La responsabilidad recayó en Walter Audicio, conocido como Colonelo Valerio, comandante partisano con amplia experiencia en operaciones armadas. Su historial de disciplina y compromiso lo convertía en el encargado idóneo para llevar a cabo una misión que debía cumplirse sin vacilaciones. Recibió en Milán credenciales oficiales que lo autorizaban a actuar en nombre del Comité de Liberación Nacional del Norte de Italia, junto con la instrucción explícita de ejecutar a Mussolini y a cualquier acompañante que permaneciera a su lado en el momento de la operación. Audicio partió hacia el lago acompañado de Aldo Lampredi, alias Guido, y Michele Moretti, conocido como Pietro. El grupo viajaba en vehículos requisados, armados con subfusiles y pistolas. Eligieron rutas secundarias para evitar encuentros con tropas en retirada. Durante el trayecto repasaron el plan: identificar al prisionero, cumplir la orden con rapidez y asegurar el traslado inmediato de los cuerpos hacia Milán. La prioridad era evitar retrasos o interferencias que pudieran alterar la misión. A primera hora de la tarde llegaron a la granja donde Mussolini y Clara Petacci habían pasado la noche. Los guardias de la brigada local informaron que el dictador se había mantenido apático y silencioso, mientras su compañera insistía en súplicas sin respuesta. Audicio mostró la documentación oficial y asumió la custodia de los prisioneros. Comunicó que serían trasladados, sin especificar el destino. Mussolini recibió la orden sin manifestar resistencia, limitándose a seguir las instrucciones. Clara insistió en permanecer a su lado y rechazó la posibilidad de viajar en un vehículo distinto. El traslado se efectuó en un camión militar abierto, custodiado por partisanos armados. La distancia entre Bonzanigo y Giulino di Mezzegra era corta, pero el trayecto se realizó con máxima precaución. La carretera bordeaba el lago en una zona de curvas estrechas y poblaciones dispersas. Audicio permanecía atento a cualquier señal de presencia alemana. El destino elegido fue Villa Belmonte, una residencia privada situada en la carretera principal del pueblo, que ofrecía discreción y fácil acceso para vehículos. El camión se detuvo frente a la verja de hierro de la villa poco después de media tarde. El lugar estaba despejado, sin presencia militar ni civiles que pudieran interferir. Mussolini descendió lentamente, ayudado por uno de los partisanos. Caminaba con rigidez y la mirada perdida, sin pronunciar palabra. Clara se aferró a su brazo derecho y se negó a separarse cuando intentaron apartarla. Audicio dispuso que ambos fueran situados junto a la verja, bajo la vigilancia de un semicírculo de combatientes. La preparación fue breve. Audicio tomó un subfusil MAS de fabricación francesa y apuntó al pecho de Mussolini. En ese instante el arma se encasquilló. Hubo unos segundos de silencio absoluto. Mussolini permaneció inmóvil sin aprovechar el fallo. Clara lanzó un grito, interpretando el momento como una señal de esperanza. Audicio arrojó el arma y tomó otra de uno de sus compañeros, un subfusil en condiciones de uso. Apuntó nuevamente y disparó una ráfaga controlada. Los proyectiles impactaron en el torso de Mussolini, atravesando el pecho y el abdomen. El cuerpo se desplomó de inmediato sobre el suelo empedrado. La muerte fue casi instantánea, provocada por daños internos masivos y hemorragias irreversibles. No hubo palabras finales. Clara se arrojó sobre el cadáver, abrazándolo y suplicando clemencia. Su reacción no alteró el desarrollo de la operación. Audicio cumplió la orden recibida y disparó contra ella. Los proyectiles alcanzaron la parte superior de su cuerpo, provocándole una muerte rápida. Los partisanos verificaron de inmediato la ausencia de pulso y respiración. Se constató que ambos estaban muertos. Posteriores exámenes médicos confirmaron que Mussolini
Presentaba múltiples heridas de bala en el torso y el abdomen, con fracturas costales y perforaciones pulmonares. Clara Petacci había recibido varios disparos en el torso, todos letales. Los cuerpos quedaron tendidos unos minutos en el suelo mientras se aseguraba la zona. La escena fue controlada con disciplina militar. Los combatientes formaron un cordón de seguridad alrededor de la villa para impedir la presencia de curiosos. No hubo rituales ni palabras solemnes. El objetivo era cumplir la orden en condiciones de seguridad y proceder al traslado. Una vez confirmada la muerte, Audicio ordenó cargar los cuerpos en el vehículo para llevarlos a Milán. Allí serían expuestos públicamente junto a otros jerarcas ejecutados como prueba visible de que el régimen fascista había llegado a su final. Piazzale Loreto, los verdugos colgados. En la tarde del 28 de abril de 1945, tras la ejecución de Benito Mussolini y Clara Petacci en Giulino di Mezzegra, sus cuerpos fueron cargados en un camión junto con los de otros jerarcas fascistas fusilados en las horas anteriores. Entre ellos se encontraban Alessandro Pavolini, Achille Starazze y varios ministros y funcionarios de la República Social Italiana capturados en diferentes localidades del norte. El convoy partió hacia Milán, siguiendo las instrucciones del Comité de Liberación Nacional del Norte de Italia, que había ordenado no solo la eliminación física de los dirigentes fascistas, sino también la exhibición pública de sus cadáveres como prueba irrefutable del fin del régimen. La decisión de mostrar los cuerpos en la capital lombarda fue tomada en las mismas deliberaciones que habían definido la ejecución. Los dirigentes de la resistencia consideraron que un anuncio verbal no sería suficiente para convencer a la población de la caída definitiva del fascismo. Después de más de 2 décadas de propaganda que había construido la imagen de Mussolini como figura invulnerable, era necesario un testimonio visual incontestable. La experiencia reciente reforzaba esta conclusión. Rumores falsos sobre muertes de líderes fascistas habían circulado en diversas ocasiones, debilitando la credibilidad de las noticias transmitidas por medios clandestinos. El transporte hacia Milán comenzó durante la noche y se prolongó hasta la madrugada del 29 de abril. Se utilizó un camión militar alemán requisado, con capacidad para trasladar varios cadáveres y a un destacamento de partisanos armados. La vigilancia era estricta. Se temían emboscadas de tropas alemanas en retirada o intentos de fascistas supervivientes de recuperar los cuerpos para darles un entierro heroico. El comité había ordenado que llegaran intactos a la capital. El convoy avanzó lentamente por carreteras secundarias en mal estado, evitando los principales ejes de comunicación donde aún podían circular unidades alemanas. Mientras tanto, Milán había sido liberada en las 24 horas previas. Los últimos destacamentos alemanes habían abandonado la ciudad y los comités locales de liberación se habían hecho con el control de los edificios públicos, de las estaciones de radio y de las infraestructuras estratégicas. La población civil celebraba en las calles con un entusiasmo masivo que contrastaba con los años de represión. En ese contexto de euforia, la llegada de los cuerpos del dictador y sus colaboradores iba a convertirse en un acto con un fuerte valor simbólico. El lugar escogido para la exhibición fue Piazzale Loreto, en el sector norte de la ciudad. La elección no fue casual. Allí, el 10 de agosto de 1944, 15 partisanos habían sido fusilados por orden de los ocupantes alemanes y del régimen fascista, y sus cuerpos habían sido expuestos en la vía pública como advertencia. El recuerdo de aquel episodio estaba vivo en la memoria de los milaneses. Escoger ese espacio significaba invertir el sentido simbólico de la plaza. Donde meses antes habían yacido los mártires de la resistencia, ahora se mostrarían los cadáveres de quienes habían ordenado y ejecutado la represión. El camión llegó a la plaza alrededor de las 7 de la mañana del 29 de abril. Se detuvo frente a una estación de servicio ESO, cuyo edificio moderno con rótulo visible serviría como fondo reconocible en las fotografías que pronto circularían. Los partisanos descargaron los cuerpos sin ceremonia, arrojándolos sobre el pavimento. El de Mussolini quedó junto al de Clara Petacci y los de los demás jerarcas. No hubo orden ni disposición solemne. Los cadáveres quedaron amontonados sobre el asfalto. La noticia de la inminente exhibición se había extendido por la ciudad durante la noche.
Mensajes transmitidos por radio clandestina y rumores de boca en boca habían preparado a la población. Al poco tiempo comenzaron a llegar vecinos y en cuestión de horas la plaza se llenó de miles de personas procedentes de distintos barrios y localidades cercanas. El público representaba a todos los sectores sociales: obreros, empleados, estudiantes, mujeres, ancianos, familias enteras. La congregación expresaba el deseo de presenciar directamente el final de un periodo de más de 20 años de dictadura. Las primeras reacciones fueron de reconocimiento y verificación. Muchos se acercaban para asegurarse de que el cuerpo tendido era realmente el del dictador. Una vez confirmada su identidad, la multitud estalló en una mezcla de rabia acumulada y celebración. Los cuerpos fueron sometidos a agresiones físicas inmediatas. Algunos ciudadanos escupían sobre ellos, otros los golpeaban con palos y piedras. Hubo disparos de armas de fuego de pequeño calibre que añadieron impactos visibles a los cadáveres. El cuerpo de Mussolini fue pateado y arrastrado, su rostro golpeado contra el pavimento hasta quedar irreconocible. Clara Petacci también fue agredida, pese a no haber tenido responsabilidades políticas directas. Su proximidad al dictador bastaba para convertirla en blanco de la ira colectiva. Los demás jerarcas sufrieron destinos similares. La violencia continuó durante horas sin intervención de los partisanos responsables, que se limitaron a mantener un perímetro de seguridad para evitar desórdenes fuera de la plaza. Consideraban que la multitud tenía derecho a expresar su furia tras años de represión y guerra. Las demandas crecieron hasta exigir que los cuerpos fueran colgados para que todos pudieran verlos con claridad. El clamor popular evocaba directamente el trato que los fascistas habían dado a los partisanos en ese mismo lugar. Ante la presión de la multitud, los organizadores accedieron. Se utilizaron los travesaños metálicos de la estación de servicio como puntos de suspensión. Con cuerdas improvisadas, los cuerpos fueron atados por los tobillos y elevados boca abajo. Mussolini ocupó la posición central, flanqueado por Clara Petacci y varios de sus colaboradores más conocidos. La escena resultante era de fuerte impacto. Los cadáveres ensangrentados y desfigurados colgaban sobre la plaza, visibles para todos los presentes. El significado simbólico era evidente. La plaza, que había sido escenario de la represión fascista en 1944, se transformaba en el espacio de la exhibición final de los responsables. Para los habitantes de Milán, la inversión de roles constituía una confirmación tangible de que el régimen había llegado a su fin. El lugar donde los resistentes habían sido humillados se convertía en el escenario de la derrota de sus verdugos. La multitud creció hasta reunir a decenas de miles de personas. Algunos lanzaban piedras, otros disparaban contra los cuerpos colgados. Los gritos, insultos y cánticos antifascistas llenaban la plaza en un estruendo constante. La atmósfera era de catarsis colectiva. Se mezclaban sentimientos de alivio, rabia acumulada y deseo de justicia. Para muchos se trataba de una reparación simbólica largamente esperada. La exhibición se prolongó durante toda la jornada. Fotógrafos profesionales y aficionados captaron imágenes que fueron difundidas rápidamente dentro y fuera de Italia. Las fotografías de los cuerpos colgados en Piazzale Loreto se convirtieron en uno de los testimonios gráficos más conocidos del final de la Segunda Guerra Mundial en Europa. La imagen del dictador que durante más de 20 años había dominado la vida política italiana, ahora reducido a un cadáver expuesto ante una multitud, quedaría grabada en la memoria colectiva como representación definitiva de la caída del fascismo. El cadáver incómodo, el fantasma del Duce. Tras la exhibición en Piazzale Loreto el 29 de abril de 1945, los cuerpos de Benito Mussolini, Clara Petacci y los jerarcas fascistas fusilados fueron retirados por orden de las autoridades locales y de los mandos aliados presentes en Milán. Tras más de 12 horas de exposición pública y agresiones continuas, los restos se encontraban gravemente deteriorados. Fueron cargados en un camión militar y trasladados al Instituto de Medicina Legal de la ciudad, donde se dispuso la realización inmediata de autopsias forenses. El examen médico de Mussolini se llevó a cabo esa misma tarde. Forenses italianos y aliados participaron en la operación con el objetivo de dejar constancia científica de las causas de la muerte y del estado del cadáver.
El informe describió un cuerpo masculino de 1,69 m de estatura con múltiples heridas de bala, la mayoría concentradas en la región torácica. El disparo letal había perforado el pecho a la altura del corazón, provocando fracturas costales y lesiones masivas en los pulmones. Otros impactos alcanzaron el abdomen y los brazos, sugiriendo que pudo haber intentado cubrirse en el momento de la ejecución. El rostro mostraba hematomas, cortes y fracturas provocados después de la muerte por las agresiones en la plaza. A pesar del deterioro, los médicos confirmaron la identidad por rasgos faciales aún reconocibles y por documentos personales hallados en la ropa. El cadáver de Clara Petacci fue examinado con el mismo rigor. Presentaba 5 heridas de bala en el torso, todas compatibles con una muerte inmediata, además de signos de golpes posteriores sufridos durante la exhibición pública. Concluidas las autopsias, surgió la cuestión del destino final de los restos. Tanto el gobierno provisional italiano como las autoridades aliadas coincidieron en el riesgo de que una tumba identificable se convirtiera en lugar de peregrinación para simpatizantes del fascismo. La experiencia europea demostraba que los entierros públicos de figuras políticas controvertidas solían transformarse en centros de culto para sus seguidores. La solución fue mantener el cuerpo bajo control estatal y enterrarlo en secreto. El 1 de septiembre de 1945 fue depositado en una fosa anónima en el cementerio de Musocco, en las afueras de Milán, sin señal alguna que indicara su presencia. Solo un reducido grupo de funcionarios conocía el lugar exacto. Sin embargo, la discreción no impidió que circularan rumores sobre el paradero. Entre los seguidores del régimen derrotado surgieron teorías sobre ocultamientos deliberados destinados a borrar cualquier rastro del dictador. El 23 de abril de 1946, casi un año después de la ejecución, un grupo clandestino de militantes neofascistas logró sustraer el cadáver. La operación fue ejecutada con organización precisa y discreta. Los autores pertenecían a una red conocida como la Legión de los Muertos de Mussolini, compuesta por antiguos oficiales de la República Social Italiana y simpatizantes civiles. Habían estudiado durante meses la vigilancia del cementerio y preparado refugios para ocultar el cuerpo. Tras el robo, los restos fueron trasladados de manera clandestina por distintas localidades del norte de Italia. Inicialmente permanecieron en una vivienda en Monza, luego en conventos que aceptaron guardarlos por motivos religiosos y finalmente en un monasterio capuchino en Pavía. La desaparición provocó un escándalo político en la Italia de posguerra. El gobierno de Alcide de Gasperi ordenó una amplia investigación policial. Carabinieri y fuerzas estatales realizaron registros en múltiples regiones mientras la prensa especulaba sobre el paradero y las motivaciones de la operación. Durante más de 4 meses, el país vivió bajo la incertidumbre del paradero de los restos. Los partidos de izquierda acusaban al gobierno de negligencia, mientras sectores conservadores insinuaban posibles complicidades. La tensión política amenazaba la estabilidad institucional en un momento en que la democracia italiana apenas comenzaba a consolidarse. En agosto de 1946, la policía recuperó el cuerpo en el convento de los capuchinos de Cerro Maggiore, cercano a Milán. Los religiosos que lo habían ocultado declararon haber actuado por motivos humanitarios, alegando que toda persona merecía sepultura. Negaron haber participado en el robo y aseguraron que desconocían inicialmente la identidad del cadáver confiado a su cuidado. El gobierno decidió aplicar medidas más estrictas. Los restos fueron trasladados a una instalación militar bajo vigilancia permanente y poco después a un depósito especial en Milán, custodiado directamente por la policía. Allí permanecieron más de una década en condiciones de seguridad equiparables a las utilizadas para material clasificado. El paradero fue considerado secreto de Estado y solo lo conocía un número muy reducido de funcionarios de alto rango. La situación se mantuvo sin cambios hasta 1957. En ese año, el presidente del Consejo de Ministros, Adone Soli, natural de Predapio, autorizó la devolución del cuerpo a la familia Mussolini. La decisión se enmarcó en un contexto político delicado. El gobierno necesitaba apoyo parlamentario del Movimiento Social Italiano, partido neofascista que había alcanzado representación significativa. La medida fue interpretada como una concesión estratégica destinada a garantizar estabilidad.
El 30 de agosto de ese año, los restos fueron entregados a Rachele Guidi en una ceremonia privada y trasladados al cementerio de San Casiano en Predapio, la localidad natal del dictador. El entierro se realizó con la máxima discreción, sin ceremonias públicas y bajo fuerte vigilancia policial. Solo familiares directos y un reducido número de asistentes autorizados estuvieron presentes. Con el paso del tiempo, la tumba en Predapio se transformó en lugar de peregrinación. Desde la década de 1960, grupos de simpatizantes comenzaron a organizar visitas coincidiendo con fechas significativas como el nacimiento de Mussolini, la marcha sobre Roma o el aniversario de su muerte. Aunque las autoridades intentaron limitar estas manifestaciones mediante vigilancia y prohibiciones de símbolos políticos explícitos, el fenómeno persistió. La cripta familiar alberga un sarcófago de mármol negro con el nombre del dictador grabado en letras doradas. En su interior se conservan fotografías, cartas y recuerdos personales. El lugar continúa recibiendo visitantes que realizan saludos romanos, depositan flores con simbología fascista y entonan himnos del régimen. La policía mantiene presencia permanente para evitar incidentes, pero el flujo de visitantes confirma que la figura de Mussolini conserva capacidad de atracción simbólica entre determinados sectores de la sociedad.